Buenas noches tengan todos y todas. Me disculpo porque el video original de la clase que tuvimos se dañó y no lo pude recuperar. Por tanto, estoy grabando este video para que les sirva de refuerzo de lo que vimos en la clase. El tema que vimos hoy es instalación y configuración de Apache. Apache es un servidor web que fue creado en 1995, escrito en C, y que implementa el protocolo HTTP y tiene nociones sobre sitios virtuales. La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de un core y diversos módulos que aportan mucha funcionalidad al servidor. Debido a que el servidor es modular, fácilmente se puede hacer extensible, porque lo que hay que hacer es ir añadiendo y configurando los módulos que necesitamos para agregar nuevas características al servidor. Apache es multiplataforma porque puede correr en Windows, en Linux y en OS. Y finalmente, Apache es de código abierto. El archivo principal de configuración de Apache es http-conf. Las cuales tienen las siguientes directivas básicas. Server name indica el nombre con el que el servidor se conoce a sí mismo. El nombre que le ponemos al servidor es importante que también lo pueda resolver nuestro DNS local, porque de lo contrario los usuarios no podrán acceder a la página. Si recuerdan, en la clase anterior veíamos que cuando un usuario digita una URL en su navegador, hace una petición GET y esta petición llega al servidor web. El servidor web localiza el recurso, lo procesa y lo envía nuevamente al cliente. Entonces, cada vez que sucede esto, por ejemplo, cuando nosotros escribimos google.com, lo primero que hace nuestro navegador es consultarle al DNS local si conoce la IP a la que apunta el recurso. En caso contrario, la petición es trasladada al DNS de nuestro proveedor de Internet. Si nuestro proveedor de Internet no tiene en los registros de su DNS la IP del recurso que queremos solicitar, entonces hace la solicitud a la raíz, al root. Y entonces se comienza a hacer una búsqueda recursiva en los servidores DNS hasta que obtenemos el resultado. Entonces, el nombre que le ponemos a nuestro servidor es necesario que le creemos una entrada en nuestro DNS local para que los usuarios puedan acceder a él. Server root indica la ruta donde se encuentran alojados los archivos de configuración
de nuestro servidor Apache. Document root indica la carpeta donde alojamos todos los sitios web y aplicaciones que vamos a servir. Y listen indica el puerto por el que va a escuchar nuestro servidor Apache. Veamos el archivo de configuración de nuestro servidor. Cuando instalamos WAMP, nos decía que la carpeta de instalación es nuestro disco C, WAMP, y acá en WAMP tenemos la carpeta bin. En la carpeta bin tenemos los binarios de Apache, MySQL y PHP. Vamos a ingresar acá a Apache. Acá está la versión del servidor que instalamos. Vamos a la carpeta conf y aquí tenemos nuestro archivo principal de configuración, httpd conf. Lo vamos a editar y veamos. La primera etiqueta que tenemos acá, la primera directiva es server root. Recuerden, la cual nos indica la ruta donde se encuentran los archivos de configuración de nuestro servidor. Luego tenemos acá la directiva listen. Listen nos indica el puerto por el cual va a escuchar las peticiones nuestro navegador. Cuando nosotros acá, voy a levantar el WAMP, el WAMP ya lo tengo arriba, lo vamos a detener y le voy a dar salir y lo vamos a volver a ejecutar. Cuando se pone el icono en verde es que estamos listos con el servidor a punto para resolver nuestros sitios. Volviendo acá, acá le puedo decir yo por los puertos que va a escuchar las peticiones nuestro servidor. Pero antes de ingresar a nuestro servidor, tenemos que ver cómo se llama en la configuración. Y eso lo hacemos viendo la etiqueta o directiva server name. Nuestro server se llama localhost. Entonces voy a escribir acá en la URL del navegador localhost y acá tengo la pantalla inicial de nuestro WAMP. Si recuerdan, el puerto por el que escuchaba es el 80, que es el puerto por defecto de las peticiones HTTP. Por tanto, no es necesario que lo coloque. Sin embargo, el servidor puede escuchar las peticiones en diferentes puertos, siempre y cuando estas estén disponibles. Por ejemplo, 8098, 8099. Voy a guardar la configuración y a reiniciar el servicio. Cuando se ponga en verdecito el icono, significa que estamos a punto. Ok. Ahora nuestro servidor va a escuchar peticiones en el puerto 80, en el puerto 8098 y en el puerto 8099. Aquí está en el puerto 80. Vamos a probarlo en el puerto 8098. Ahí está, nos respondió. Y en el puerto 8099. De igual manera nos respondió. Muy bien. Cada vez que realizamos cambios en la configuración de Apache, debemos de reiniciarlo para que se haga efectivo. Estábamos viendo acá la etiqueta, por ejemplo, user, lo que nos hace decir con qué usuario y grupo es que va a correr Apache. Esto normalmente sirve en Linux. Teníamos la etiqueta server
name, la cual nos dice cómo se llama nuestro servidor. Acá dice localhost y es por esa razón que ponemos acá localhost. Pero si nosotros le cambiamos el nombre, por ejemplo, mi servidor.com.sb, le doy guardar y reiniciamos los servicios. Recuerden que cuando se ponga en verdecito el icono es que estamos a punto. Si yo le doy a actualizar, me va a dar error. Me dio error, aunque lo deje en el puerto 80. Uy. Aun cuando lo ponga en el puerto 80. Bueno, en este caso sí nos resuelve porque tenemos el dominio localhost, el cual apunta a nuestra IP local. Y como apunta a nuestra IP local y tenemos un servidor levantado en el puerto 80, nos funciona. Ahora, para hacer efectivo este nombre que está acá, que dice mi servidor.com.sb, tenemos que crear una entrada acá en el DNS. Y para crear una entrada en el DNS, únicamente tenemos que copiar la línea, pegarla, la IP es la misma y solo le vamos a cambiar el dominio que es miservidor.com.sv. Le damos guardar. Y ahora si ponemos miservidor.com.sv, ahora sí, nos resuelve ya bajo el mismo dominio. Lo vamos a dejar como estaba, como localhost, y vamos a guardar. Ahora bien, ¿en qué carpetas tenemos que alojar todos nuestros sitios web? Eso lo podemos ver en la directiva document root. Document root nos dice a dónde se encuentran los recursos que va a servir nuestro servidor, ya sean páginas web, script de PHP, script de Perl, ya sea imágenes o cualquier otro recurso, audio y video, por ejemplo. Entonces vamos acá a poner nuestro document root y dice que está en la carpeta C, WAMP www. Ok, venimos acá al disco C, WAMP www. Todas estas carpetas que ven acá son sitios que he alojado en mi servidor web, que son estos mismos que vemos acá. Volviendo nuevamente a la presentación, el archivo de configuración de Apache se llama http.conf. Tiene muchas directivas, pero las directivas básicas y principales son las 4 que tenemos acá. Server name, la cual nos indica el nombre que va a tener el servidor y que debe tener una entrada en el DNS local para que nuestros usuarios puedan acceder a nuestro servidor. Server root, que indica dónde se encuentran los archivos de configuración. Document root, que indica la ruta donde vamos a alojar nuestros sitios web, nuestros recursos, ya sean películas, audios, archivos de Word, Excel, PowerPoint. Y listen, que nos dice el puerto por el que va a escuchar las peticiones HTTP.
Luego tenemos las directivas de configuración por bloque. Directory, esta directiva, como podrán suponer, lo que hace es definir un directorios. Dentro de ella tenemos otras directivas como la option, en la cual modificamos las opciones que se aplican al directorio que estamos definiendo. Las opciones las podemos añadir con un más o las podemos quitar con un menos. Dentro de las opciones tenemos los siguientes valores. All, que es todas las opciones. Exec CGI, que significa ejecutar CGI. Normalmente lo vamos a ocupar cuando nosotros creemos archivos CGIs a través de pair, por ejemplo. Follow sin links, que significa permitir enlaces simbólicos. En Linux los enlaces simbólicos son equivalentes a los accesos directos en Windows. Y indexes, que lo que hace es listar los recursos que tiene una carpeta cuando no encuentra una página index. Por ejemplo, para que vean y darme a entender mejor, por ejemplo, index of mp3. Esto que vemos acá es el listado que nos devuelve el servidor, que siempre es un servidor Apache. Observen que está en un Ubuntu server llamado guanacospace.com y está escuchando en el puerto 80. Nos devuelve el listado porque ese directorio tiene la opción indexes. Por defecto la tiene. Entonces nos permite listar todos los recursos que tiene ese directorio. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto. Lo mejor sería desactivar la etiqueta poniéndole menos indexes, porque de esta manera cerramos una brecha de seguridad. Ahora vamos a ver hosts virtuales. Un host virtual, bueno, como su nombre lo indica, es virtual, ¿verdad? Pero definamos qué es host. Host podemos llamar a un sitio web. Quiere decir que en un servidor Apache podemos tener varios hosts, varios sitios web. Ahora, la idea es que cada uno de estos sitios web tenga su propio dominio. Y al tener su propio dominio, tenemos que crear una entrada en el DNS local para que los usuarios lo puedan accesar. Entonces, Apache es capaz de atender en una sola máquina un conjunto de sitios web que pueden servir al mismo tiempo peticiones para diferentes sitios virtuales. Así es como funcionan los hosting. Pero para atender varios sitios web, primero hay que hacer que las peticiones de los clientes, es decir, que los dominios que vamos a configurar, los clientes los puedan accesar. Y para eso hay que configurar la entrada correspondiente en el servidor DNS. Los hosts virtuales se pueden configurar por IP, por puerto y por nombre. Un host virtual por IP implica establecer varias direcciones IP y asignar una IP a cada host virtual. Los hosts virtual por puerto implica establecer distintos puertos de escucha de peticiones HTTP y se le asigna cada puerto diferente a cada host virtual.
Y los hosts virtuales por nombre implica que el cliente debe indicar por medio de la cabecera HTTP el nombre del sitio web al que quiere acceder. Esta opción es la más utilizada.